que tener frutos. Y yo te tengo algo más para ti. Cuando Dios siempre tiene una bendición mayor para ti, pero nos acostumbramos solamente a las bendiciones pequeñas, a las cosas pequeñas. Acompáñeme a la palabra del Señor. Mientras mi esposita querida me va a buscar mis anteojos. Dios me la bendiga, sonríe, Cristo le ama. El libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Gloria al Señor. Acompáñeme a este libro maravilloso. Extrañaba estar en la iglesia, no estar en la iglesia, hermano. Fueron muchos días, parece. El sábado me tocó predicar. Lunes, sábado, domingo, lunes y día martes. 3 días, hermano. Yo lo echo de menos. No sé si usted echa de menos la iglesia, pero yo echo de menos la iglesia. Y no es que sea fanático. No es que sea fanático, hermano amado. Pero este para mí es un lugar de refugio. Es un lugar donde vengo a descansar, vengo a restaurarme, vengo a estar un tiempo con Dios. Porque usted no me puede decir, pastor, en la casa también tengo un tiempo con Dios. Al lado de la tetera. Bueno, ya no se ocupa la tetera. Pero al lado de los hijos, que el vecino, que el perro, que el gato, hermano querido. Este es el lugar donde podemos estar, el mejor lugar donde podemos estar. Esta historia, voy a darle la introducción antes que usted busque el versículo, todavía no se lo doy. Esta historia de Jericó, eso vamos a leer, la historia de Jericó, es tremenda historia. Esta historia la narra el libro de Josué. Esta historia nos enseña un tremendo y poderoso mensaje. Es que cuando nosotros obedecemos a Dios, vemos victoria. ¿Sí o no? Es tremendo eso. Cuando uno obedece a Dios, ve victoria. Si uno es desobediente, si uno es contumaz, si uno es, hermano querido, es desordenado, si uno es desobediente, hermano querido, a la palabra y a la voz de Dios, no, usted no me puede decir, pastor, yo voy de victoria en mi vida. Pastor, yo soy bendecida, yo soy bendecido, cuando no obedecemos la voz y la presencia y la palabra del Señor. Eso es falso. Sí, Señor. Aunque muchas veces, hermano amado, y nos pasa eso, que muchas veces nos parece medio injusto cuando Dios nos habla la palabra y nos dice, y nos habla algo fuerte, y uno dice, pues señores, esa palabra es muy fuerte para mí, no pasa palabra, no es para mí. Muchas veces la palabra de Dios, hermano querido, es provocativa. La palabra de Dios nos tiene que mover, la palabra de Dios, hermano querido, nos tiene que mover de la silla, nos tiene que hacer como un remesor en nuestra vida espiritual. Muchas veces la palabra, hermano querido, para nosotros no va a ser al instante dulce como la miel. ¿Sabe por qué? Lo conversábamos el otro día. Porque hay gente que está en pecado y yo no lo sé. Dios conoce su vida. Y Dios a través de la palabra que hace nos descubre. Y el que está en pecado, el que está haciendo lo malo, el que está batiendo la lengua, ¿qué pasa, hermano querido? Que Dios a través de la palabra lo descubre y la gente dice, el pastor me tiene mala. Algo debe saber el pastor. No, es Dios, hermano querido. Y si Dios nos habla, aleluya, es porque nos ama, pues, hermano. Si Dios no nos amara, no nos hablaría a través de la palabra. Porque la Biblia dice que al hijo el Señor lo corrige, más al bastardo, perdón la palabra, así dice la Escritura, lo mira de lejos. Aleluya. Esta historia es maravillosa, ya voy a la palabra, deje darle la introducción. La caída de las murallas de Jericó no solo fue una victoria asegurada, porque Dios le dio la victoria asegurada a Josué. La caída de estas murallas, hermano querido, no fue solo el triunfo de Josué, sino también fue un testimonio que Josué pudo darle al mundo, que a través de la fe y a través de la obediencia, Dios da victoria. A través de esta historia Dios nos muestra la fe que mueve montañas, la fe que derriba murallas. A través de esta tremenda historia, hermano querido, que voy a relatar en esta tarde, nos vamos a dar cuenta que nuestras vidas necesita a Dios. Que nuestra familia, nuestra economía necesita a Dios. Que no con nuestra fuerza, no es con su fuerza, no es con la fuerza del pastor ni del líder, no son nuestras estrategias, sino, hermano querido, que con la fuerza de Dios nosotros podemos obtener victoria. Y la victoria no es la victoria Narváez. La victoria en Cristo
viene cuando aprendemos a obedecer la voz de Dios. Por eso Dios nos quiere mostrar a través de este sermón, a través de esta palabra, y nos va a hacer reflexionar de cuántas murallas tenemos en nuestra vida. ¿Cuántas murallas? A lo mejor usted no toma, no fuma. A lo mejor, hermano querido, usted no va a las canchas. A lo mejor, hermano querido, usted no tiene un vicio de la droga. Pero ¿qué otras murallas tenemos? Teleseries, chismes, contiendas, disensiones, avaricia. Aleluya. Dios es el único que puede hacer caer nuestras murallas, como lo hizo con las murallas de Jericó. Hay murallas que no nos dejan avanzar. Pero en esta palabra que Dios nos trae en esta tarde, nos van a ayudar, hermano querido, para derribar toda muralla que hay delante de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Josué, capítulo 6. Vamos a dar lectura del versículo 15 al 21. Eso es, mire cómo suenan estas Biblias, maravilloso. Gloria al Señor. Josué 6, 15 al 21. Yo sé que usted se ha leído esta historia es maravillosa, la historia de Josué. Yo sé que para usted va a ser una tremenda bendición esta palabra. Si lo va encontrando, por reverencia a nuestro Dios, se pone en pie para darle lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Si lo ha encontrado, un fuerte amén. Ahí estamos. Dice así, voy a leer la Reina Valera 1960, la que usted tiene en su mano. Dice así la poderosa palabra del Señor, desde el versículo 15 al 21, le daré lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué le dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vociferío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Cierre sus hermosos ojos. Padre, en el nombre de Jesús, he leído, Señor, tu palabra, he leído un trozo de tu mensaje, poderoso Dios. Quiero, Señor, exhortarlo, quiero, Señor amado, predicar bajo tu unción, bajo tu presencia, Señor, que tú hables a través de mí, Señor. Necesito de ti, Padre. Necesito, Padre, de tu gracia, Rey del cielo. Ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra. Te necesitamos, Señor, y a eso hemos venido, a escuchar tu mensaje. A que tú hables, Señor, a nuestra vida. Que levantes, Señor, nuestros altares caídos. Nuestros desánimos, Señor, los entregamos en tus manos, Señor. Y reprendemos al diablo y todo espíritu contrario en el nombre de Jesús.
para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Esta historia de Josué, para aquellos que hemos leído la Biblia, yo sé que estoy hablando con gente que lee la Biblia. Estoy hablando con lectores de la Escritura. Pero para aquellos que hemos leído esta historia es linda, es hermosa, es maravillosa. Y todos conocemos la historia de Josué. Josué era un hombre que fue formado o estuvo al lado de Moisés cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Hay algo hermoso en esta palabra en el versículo 2. Leímos nosotros el 15. No le iba a leer todo el texto completo, hermano amado, pero usted cuando llega a su casa, dése el tiempo y lea todo ese capítulo 6 que es maravilloso. Yo le voy a parafrasear la palabra de Dios. Y el capítulo 6, versículo 2, antes de que los israelitas avanzaran hacia Jericó, Dios le había dado una promesa clara a Josué. Y en el capítulo 6 y el versículo 2 le dice algo extraordinario Dios a Josué. Una promesa tremenda cuando le dice: pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿No sé cuántos de nosotros el Señor nos ha dado promesas, hermano amado? De que nuestros hijos verán la gloria de Dios. Son promesas que Dios ha entregado. Y si Dios ha entregado, hermano querido, Dios las tiene que cumplir. Por eso yo digo que esta palabra que le entregó en el versículo 2 es tremenda. Porque le dice: Josué, yo te entrego en tus manos a Jericó y a su rey. Y además, todos los varones de guerra. O sea, ¿qué quiere decir, hermano amado? Que Dios a Josué, antes de enviarlo, le dijo, escúcheme bien, antes de enviarlo a derribar las murallas, Dios ya le había dicho a Josué: Jericó es tuyo. ¿Puede entender eso, no? Y yo le voy a decir algo en el nombre de Cristo. La prueba que estamos pasando, ¿cuánto está pasando? ¿De alguna prueba? ¿De alguna área de nuestra vida? Amén. Yo estoy pasando prueba. Sí, Señor. Dios, desde que antes que uno pase la prueba, el Señor sabe lo que nos dice: yo te doy la victoria. Aleluya. Eso lo está diciendo el Señor con esta palabra. Si le dijo a Josué: Josué, antes de que te vayas para allá, te lo digo, la victoria es tuya. Te daré Jericó y además te daré al rey y a sus guerreros. Listo, se acabó, punto. Una promesa tremenda. Dios había prometido la tierra a los israelitas. Amén. Entonces, Josué tenía que conquistar Jericó. Era un paso crucial en el cumplimiento de la promesa del Señor. Aunque Jericó parecía impenetrable, porque dice la Escritura, hermano querido, y dice el versículo 1 del capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, Jericó, hermano querido, tenía las murallas hasta arriba, no dejaba entrar ni salir. Estaba cerrado Jericó. Pero sabía, hermano querido, Josué, que no había sido enviado por un hombre. Josué no había sido enviado por un soldado, un general. Josué había sido enviado por Dios. Parecía cerrado, impenetrable, los muros eran altos. Su ejército, el ejército de Jericó, estaba preparadísimo, hermano querido, para la batalla. Pero Dios ya había asegurado la victoria de Josué. Aleluya. Entonces la batalla no dependía de las fuerzas de Josué. La batalla no dependía de la estrategia que hiciera Josué. Porque la batalla ya estaba ganada. Solamente, mire, hay dos cosas que quiero que aprenda usted en esta noche. Y me estoy adelantando, hermano querido, al sermón. Pero hay dos principios y dos cosas que Dios nos quiere entregar en esta noche para nosotros tener la victoria en Cristo. Una es tener fe y la otra es obedecer. ¿Qué hizo Josué? Si tenía la batalla ganada, obedeció
y creyó. Son dos cosas que debemos tener nosotros como hijos del Señor. Creer, o sea, tener fe y obedecer. Porque esa batalla no dependía, hermano querido, de los guerreros que tenía Josué, que eran poderosos, sí, eran poderosos, pero no dependía de las fuerzas humanas, sino dependía de lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Josué tenía que conquistar Jericó. Y para que Israel pudiera ocupar la tierra prometida que Dios le había dado, ellos tenían que despojar a los cananeos. Jericó era una fortaleza, hermano amado, formidable. Dice la historia, me leí la historia de Jericó. Dice la historia que era como una fortaleza, hermano querido, que no se podía penetrar, no podían entrar. Era como Rusia. Wow. El Señor nos ayuda, hermano querido. Mire que Rusia nos tiene a todo el mundo los tiene así como expectante. Señor, reprenda al diablo, hermano. En el nombre de Jesús. Entonces Jericó, hermano querido, era tan fuerte en cuanto a su poderío, en cuanto a su ejército, su estructura, hermano querido, sus murallas eran enormes, eran grandes. Entonces derrotarla sería una prueba que tenía que pasar Israel. Tenía que vencer Israel a Jericó. Porque si vencía a Jericó, podía, hermano querido, vencer a cualquier otro enemigo camino a Canaán. El plan de guerra de Josué requería una gran fe de parte de él, de la nación de Israel, ya que todo el pueblo de Israel dependía de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo, cuando salió, hermano querido, de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel era un pueblo insurrecto, era un pueblo porfiado, era un pueblo, hermano querido, que cuando se estancaba y dejaba de caminar, hermano amado, empezaba a hacer ídolos. Aleluya. Era porfiado el pueblo de Israel. Tanto así se recuerda la historia cuando Josué le dice: si ustedes quieren servir a otros dioses, sirvan a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, el pueblo de Israel era insurrecto. Pero en esta batalla con Jericó, el pueblo de Israel puso su fe, puso su confianza en el Dios de Josué. Así como Dios cumplió su promesa con Israel y le dio, hermano querido, esa promesa tan grande de Jericó, de la conquista de Jericó, el Señor también puede cumplir, hermano querido, las promesas en nuestra vida. Aunque las situaciones se vean adversas, aunque las situaciones se vean complejas, aunque uno diga: no, pastor, de esta yo no salgo. No importa, hermano querido. Aunque las situaciones puedan parecer imposibles, debemos recordar que Dios ya ha asegurado nuestra victoria. Y su palabra es fiel y Él nunca falla. Nuestro deber como hijos del Señor es obedecer a aquel que nos llamó. Nosotros no podemos ver las pruebas, las dificultades, las circunstancias que nos rodean, hermano querido, como que esto nos van a debilitar y esto nos van a tirar al suelo. Pastores, que la prueba que yo estoy pasando, usted nunca la ha pasado. Pastores, que usted no sabe la prueba que yo estoy pasando en mi vida. No la sé. Pero Dios la sabe. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cómo usted vino a la iglesia. Yo no sé su intimidad. Yo no sé si tiene problemas con su marido. Yo no sé si tiene problemas con sus hijos. Yo no sé, hermano querido, la prueba que usted está pasando en este momento, cómo llegó a la iglesia, pero hay uno que la conoce. Y Él, hermano querido, dice en la Escritura que Él nos ha asegurado la victoria. Solo debemos tener fe y obedecer a Dios. Algo que hizo el pueblo de Israel. Es por eso que cuando obedecemos, creemos y tenemos fe, la victoria está asegurada. Cuando nosotros obedecemos los mandatos de Dios, cuando nosotros, hermano querido, nos metemos
de lleno con Dios. No, hermano querido, un día sí y un día no. No, de lleno con Dios. Dios, hermano querido, muchas veces nos demanda. Escúcheme bien. El evangelio trae demandas. El evangelio no es, yo voy a la iglesia y soy feliz comiendo lombriz. No. El evangelio también trae demandas. El ser evangélico, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, no es, hermano querido, que yo me ponga un paltó, una corbata, una falda larga, el moño pentecostal, bien apretado. Aleluya. De eso no se trata el evangelio, hermano querido. En el evangelio también Dios nos va a demandar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia y nuestra finanza. Aleluya. Dios le dijo a Josué y le dio instrucciones, hermano querido, para nosotros, instrucciones insólitas para tomar Jericó. En Josué capítulo 6, versículo 3 al 5, miren lo que le dice Dios a Josué. Dice así: vosotros rodearéis la ciudad. Le está dando instrucciones a Josué. Vosotros rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Así haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando ellos toquen largamente el cuerno, cuando oigáis el sonido de trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Pregunta: ¿cuántas vueltas tenía que dar el pueblo de Israel? 6 vueltas. Y a la 7ª vuelta tenía que dar ¿cuántas vueltas más? 7 vueltas más. O sea, era un trabajo que, si yo le digo a más de alguno aquí, hermano querido, si Dios me ministrara como ministró a Josué, yo le digo, ¿saben qué, hermano? Hay que venir a darse 6 días, hay que venir a dar vuelta a la manzana. ¿Qué me diría usted? No, el pastor se chifló. El pastor está fumando del bueno. Aleluya. Porque la gente no cree. Y aquí el pueblo de Israel hizo tal cual Dios encomendó. O sea, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. Dio 6 vueltas. Perdón, 6 días dio vuelta. 6 días. Y dice la Escritura que al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando ellos toquen largamente del cuerno, cuando oigáis el sonido de trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Es algo extraordinario, porque ni siquiera usaron armamento, ni siquiera usaron bombas para tirar las murallas al suelo. Solamente tuvieron fe y obedecieron. Aleluya. La orden de Dios para derribar las murallas de Jericó no eran las tácticas militares que estaban acostumbrados ellos a hacer en medio de la guerra, sino que era un acto de fe y obediencia. Y eso yo le digo, hermano amado, llevémoslo a nuestra vida espiritual. Muchas veces ocupamos tácticas, hermano querido, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros vecinos, y ocupamos tácticas, hermano amado, como para zafar del problema. Pero no son con nuestras tácticas. Es solo obedecer a Dios. Señor, pongo mi vida, pongo mis problemas, pongo mi casa, Señor, en tus manos. Obedezco, Señor, a tu palabra, la cual tú dices: venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Señor, yo tengo fe que tú harás. Dios nos pide solamente 2 cosas: obedecer y tener fe. El pueblo de Israel, hermano amado, fue un pueblo que en ese momento obedeció y creyó al Señor. Creyó lo que le dijo Josué. Muchas veces nosotros creemos que con nuestra fuerza humana podemos salir del alcohol. Miren lo que estoy hablando. Y es verdad. Se lo digo, hermano amado, porque hemos tenido gente, lamentablemente, que está bien un tiempo, meses, y vuelve a caer. ¿Por qué?
porque creen que están luchando con sus propias fuerzas. Y nosotros con nuestras propias fuerzas caemos. Somos débiles, hermano amado. Aunque usted me diga, pastor, yo ayuno, oro, leo la Biblia, veo ángeles, hablo con el Señor todas las mañanas. No importa, somos humanos y dice la Escritura que el corazón del ser humano está inclinado al mal. Por lo tanto, nosotros, hermano querido, somos pecadores desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos dormimos. ¿Cuántos pecaron hoy día? Pastor, a ver, deja acordarme. Todos pecamos. ¿Y por cuántos todos pecamos? Estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no merecemos el cielo. Es más, dice la Escritura que nosotros nacimos bajo pecado. Porque por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Y ese es Adán, por más. Cuando veamos a Adán, hermano querido, vamos a hacer un callejón oscuro a Adán. Por él se comió la manzana. Aleluya. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué lo maravilloso de esto, hermano amado? Que nosotros tenemos todo el día, las 12 horas del día cuando estamos despiertos. Y para aquellos, hermanos queridos, que pasan más despiertos, 18 horas, para arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón al Señor por nuestra vida. Entonces no eran las fuerzas humanas lo que iba a derribar esas murallas, sino la obediencia a Dios. La fe que le puso el pueblo de Israel a lo que Dios le había encomendado, a lo que Dios le había enviado. Ya, muchachos, vayan a dar vueltas nomás. Me recuerdo la historia, miren lo que me trae el Señor a mi cabeza, la historia de los 10 leprosos. ¿Se recuerda la historia de los 10 leprosos? Dice la Biblia, hermano querido, que estos 10 leprosos iban, hermano querido, iba Jesús caminando con sus discípulos. Y estos 10 leprosos estaban, ¿cierto?, en un lugar apartado, porque los leprosos en la Escritura dice que estaban apartados, los sacaban de la ciudad. Y por que usted se acercara a él, es más, usted podía apiedrar a los leprosos. Dice la historia, dice la Biblia, que estos 10 leprosos estaban en un lugar y le gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la historia que Jesús estaba con esos 10 discípulos y manda a estos 10 discípulos hacia un sacerdote, ¿cierto? Así dice la historia. Los envía hacia hablar hacia un sacerdote. Y dice la Biblia que estos 10 leprosos, mientras caminaban, mientras obedecían, ¿qué hizo el Señor? Los sanaba. Mientras ellos obedecieron a Dios, Dios los sanó. O sea, ¿qué quiero decir, pastor? Que mientras nosotros obedecemos a Dios, vamos a tener victoria, hermano querido. Cuando nosotros creemos en que Dios, hermano querido, está al control de la prueba, al control de la enfermedad, mientras usted le siga creyendo al Dios de la palabra, usted tendrá victoria. Aunque todavía no la vea, usted diga: ok, estoy pasando la prueba, estoy bailando con la fea, estoy en un momento amargo, en un momento de problema, pero yo sé que más adelante Dios me tiene la bandera de victoria. Amén. Créalo en el nombre de Cristo. Señor. Créalo, eso es fe. Aleluya. El punto es cuánto de los 10 leprosos que fueron sanados se devolvieron a agradecer. Ese es otro tema. Aleluya. Porque hay gente, hermano: pastor, ore por mí, estoy sin chamba, estoy sin trabajo. Venga para acá, hijo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Señor, abre las puertas de los cielos, Señor. Empiezan a trabajar, Dios los bendice. Pastor, me voy, no tengo tiempo para servir al Señor. Tan igual que los 9 leprosos. ¿O no? Aleluya. Sí, Señor. El pastor que inventa historias. No son historias inventadas. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no queremos hacer. Como por ejemplo, perdonar a aquel que te hizo malo, algo malo. No, pastor, este me la hizo. Y el que me la hace, se la sabe, ¿ve? No, si ve, de la abundancia el corazón a la boca. Gloria al Señor. Que me la hace, me la paga. Y es verdad, la gente dice eso: no, pastor, no. Mire, pídame cualquier cosa, pero perdonar a este pedazo de carne, no me lo pida, por favor. Yo me arreglo con el Señor. ¿Sabe? Muchas veces el Señor nos va a pedir cosas así. ¿Y uno qué va a tener que hacer? Obedecer. Porque en la obediencia está la ganancia.
Entonces van a haber situaciones, hermano amado, que Dios nos va a poner en el límite. ¿Cómo yo voy a obedecer? ¿Cómo yo voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a darle la mano? ¿Cómo yo voy a saludar a este pelafustán? Bueno, así como Dios nos perdona todos los días de nuestra vida, así también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que no hacen el mal. Aleluya. Dios bendiga esos dos amenes que sonaron por ahí. Pero una gran verdad, hermano amado. La obediencia es algo que no todos quieren hacer. La obediencia, hermano querido, solamente, estoy hablando de la gente adulta, gente aquí mayor de 30 años, hasta 80 años, 82, 83 años. Y escúcheme bien, nosotros los adultos somos buenos para enseñar a nuestros hijos, obedece, obedece, no seas porfiado, obedece. Pero cuando nosotros los adultos, otra persona le dice, hermano, no seas desobediente, hermano, obedezca. Aleluya. ¿Qué viene a decir? ¿Sabe que muchas veces Dios nos habla a través de la palabra que debemos ser obedientes al mensaje? Y nosotros somos reacios a obedecer la palabra de Dios. Hay algo que dice la Escritura y mucho, mire, y aquí a lo mejor ustedes no, pero los que me están viendo les voy a enviar ahí. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores. Y muchos, hermanos queridos, ese versículo que está en la Escritura, lo borran con la mano, con el codo, cosa que no se ve, le sacan la hoja. ¿Por qué? Porque no se someten. Y eso es obediencia. Someteo a vuestros pastores. Aleluya. Nuestra obediencia, aunque no entendamos el proceso, lo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos atravesando, aunque no la entendamos muchas veces, si nosotros obedecemos, tenemos fe en Dios, eso es lo que abre las puertas para que Dios actúe. Dios no puede actuar en un corazón desobediente, en una persona que no le crea. La Biblia dice que los milagros seguirán a aquellos que creen en Dios. Pastores, por eso que no he visto milagros en mi vida, por eso no he visto milagros en mi viejo, por eso no he visto milagros en mi familia, porque no le creemos a Dios. Siempre estamos con ese espíritu de duda. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Será el pastor de Dios? Aleluya. Hermano amado, escúchame bien. La estrategia de Dios son diferentes a las nuestras. Dios no actúa como nosotros. Dios no trabaja como nosotros. La estrategia de Dios, aunque muchas veces parecen ilógicas, sus estrategias son siempre perfectas. Siempre, hermano querido, son efectivas las estrategias de Dios. A lo mejor muchas veces, hermano querido, vemos la situación y nosotros vemos que va por este rumbo la situación y uno no las ve lógicas. Pero Dios hace como Él quiere y los planes de Dios son perfectos. Los propósitos, los procesos, todo lo que pasa en nuestra vida, hermano querido, tienen un plan. Y ese plan, hermano querido, a nuestra visión humana, carnal, muchas veces va a ser ilógica. Pero Dios tiene el control. Por eso Dios nos dice en esta noche, obedezcan, tengan fe, que la iglesia Mincut será grande en Cristo. Amén. Por eso debemos tener una fe, hermano querido, inquebrantable. Y hablamos hace unos días atrás sobre la fe inquebrantable. La fe, una palabra solamente de 2 letras. F y la E, fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos entrar al cielo. Sin fe no podemos convertirnos a Cristo. Sin fe, hermano querido, no podemos saber que Él es real. Sin fe no podemos ver las cosas que no son como que fueran. Una palabra tan pequeña, pero tan importante en la vida del cristiano, hermano amado. Fe. Por eso las instrucciones de Josué al pueblo de Israel, ya estos sacerdotes, hermano querido, que estaban tocando las trompetas, Josué les dice en el capítulo 6, versículo 10, Josué mandó al pueblo diciendo, no grites ni hagáis sonar vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca hasta el día
en que yo os diga. Le está diciendo, obedezcan, muchachos, obedezcan. Y gritad, entonces gritaréis. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que a pesar de las dificultades y las rarezas muchas veces que vivimos en nuestra vida cotidiana, el pueblo de Israel obedeció al pie de la letra. Cuando sus líderes, estoy hablando en general, no solo a la iglesia de Mincuto, hay mucha gente que nos ve. Cuando sus líderes, sus pastores, sus siervos, la pastora, el pastor, el diácono, le da una instrucción en la obra del Señor, usted no cuestione, usted obedezca. Yo sé que la obediencia cuesta en nuestras iglesias, porque somos chúcaros, hermano amado. Somos llevados a nuestras ideas. Pero ¿cómo, pastor, está equivocado? Le digo algo y esto no lo digo de soberbio, como dice alguien por ahí, usted sabe. No lo digo de soberbio. Pero si me equivoco, yo le daré cuenta al Señor por esta iglesia. Es más, ninguno de ustedes le dará cuenta al Señor por esta iglesia. Esa carga y esa cuenta se la tengo que dar yo. Así que por favor, pórtese bien. Aleluya. Sí, Señor. Dice la Escritura que durante 6 días rodearon la ciudad en silencio, mostrando fe en lo que Dios le había prometido. Dice la Biblia, hermano querido, que el 7º día los israelitas se levantaron temprano, igual que algunos pentecostales, igual que algún hermano evangélico que se levanta temprano. Se levantan todos tarde, gloria a Dios. Amén. Amén. Se levantan temprano, ¿sí o no? Gloria al Señor. Algunos dicen, pastor, se me hizo tan corto el día, pastor, se me hizo tan... ¿A qué hora se levanta? A las 2 de la tarde? Aleluya. Aguanta la gloria del Señor, el santo Dios del cielo. Entonces, hermano querido, dice la Escritura que el pueblo de Israel se levantó ese día muy temprano y marcharon alrededor de la ciudad como Josué les había mandado. Esos 6 días anteriores. Recuerda, hermano querido, que fueron 6 días que marcharon alrededor de la muralla. 6 días. Y dice la Biblia que al 7º día, ahora más de alguno va a aprender ahora que son 7 vueltas, pero en la última vuelta dieron 7 vueltas más, ¿cierto? ¿O usted lo sabía? Yo creo que no. Porque siempre uno dice, no, las 7 vueltas de Jericó. No, pues fueron más. Fueron 6 días que dieron vuelta y el último día dieron 7 más. Entonces dice la historia, dice la Biblia, que en la última vuelta, en la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué les dice, ¡griten! ¡Griten! Porque el Señor les ha entregado la ciudad. Aleluya. Le voy a decir algo en el nombre de Cristo, que ahora lo estoy aquí en mi corazón, Dios me lo está entregando. Cuando usted tenga una bendición de Dios, cuando Dios, hermano querido, haya contestado alguna bendición de Dios, usted no se quede callado. Gracias, Señor. Y denle la gloria a Dios donde esté, hermano querido. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Sí, Señor. El pueblo de Israel gritó porque el Señor le había entregado la ciudad. Y es ahí cuando las murallas de Jericó cayeron. No por bombas nucleares, no, hermano querido, por armamento pesado, no por las fuerzas humanas, sino que esas murallas se derribaron por el poder y la gloria de Dios. Dios estaba actuando en ese momento a causa de la fe del pueblo de Israel y de la obediencia de ellos. La fe. La fe se demuestra a través de la acción. Yo no puedo decir, pastor, tengo fe, y nos quedamos a brazos cruzados. Hay que motivarnos, hay que hacer, hay que moverse. La fe nos mueve, hermano querido. Sí, Señor. Aunque no entendamos, hermano queridos, el plan de Dios, no importa, debemos confiar en Dios. Guiarnos por su palabra, sí, Señor. Seguir adelante con obediencia. La fe genuina siempre nos llevará a la acción. Si usted es una mujer y un hombre de fe, usted no puede, hermano querido, estar en la iglesia sin hacer nada. De alguna manera usted tiene que activarse. Pastor, pastora, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo trabajar? Yo tengo fe que Dios está en este lugar. ¿Qué puedo hacer? Pastor, por favor, indíqueme qué puedo hacer en la iglesia.
La fe nos debe mover, hermano. La fe no nos puede mantener en la iglesia y pasan los meses y pasan los años, hermano querido. Ya ahí estamos. Nos salen, hermano querido, hasta planta al lado, nosotros no nos movemos. El que tiene el Espíritu Santo de Dios y el que tiene fe, se mueve. Aleluya. Yo hace un tiempo atrás, y miren lo que le voy a graficar. Hace un tiempo atrás, con mi esposa nos decidimos a andar en bicicleta. Yo, hermano amado, tenía un trabajo que era un trabajo de mucha desidia. Conductor de un vehículo de transporte público, donde pasaba la gran mayoría de las horas sentado. ¿Usted sabe lo que hace un chofer? Está sentado. ¿Qué pasaba, hermano querido? Que tanto tiempo sin moverme, sin hacer ejercicio, mi cuerpo se estaba atrofiando. Joven, yo ya me dolía, hermano querido, arrodillarme. Me dolían mis rodillas. Me sonaban cuando me arrodillaba, aleluya. ¿A cuántas le suenan las rodillas todavía? Aleluya. Los toqué a todos. ¿Qué hicimos con mi esposa? Fuimos al gimnasio. Estaba muy caro. Compramos una bicicleta. Compramos una bicicleta, hermano querido, al por mayor, por Facebook. Y compramos una bicicleta. Y empezamos a salir a andar en bici. Pero nuestro cuerpo, hermano querido, estaba tan atrofiado que duramos 1 cuadra, 2 cuadras y ya nos queríamos devolver a la casa. Y sabe, hermano querido, que nuestra vida espiritual, nuestra fe, si no se motiva, si no se mueve, queda estancada. Es más, la fe, como dice la Escritura, debemos nosotros alimentarla. La fe, hermano querido, debe ejercitarse. Por eso Jesús, y miren lo que me trae Dios, su Espíritu Santo en esta palabra. Cuando estaban los discípulos en la barca, Jesús no le dijo, hombre, ¿por qué no tuvieron fe? Cuando tuvieron miedo en la barca, ¿se recuerda la historia? ¿Qué les dijo Jesús? Hombres de poca. ¿Tenían fe o no? Sí, pero era poca. Dios nos manda y nos demanda, Iglesia Minkud, obedezca esta palabra, a que nuestra fe debe ser alimentada a través de la palabra, a través del Espíritu, hermano querido, a través de la búsqueda con el Señor. Debemos tener fe, debemos ser una iglesia de fe. Nosotros cuando llegamos a este lugar, fuimos una pequeñita iglesia, éramos ¿cuántos? 5 personas. Y tomamos este lugar por fe. En el nombre de Jesús. La fe nos debe mover y obedecer a la palabra del Señor. La fe en Cristo, sí, Señor. Dios debe derribar murallas que no me dejan avanzar. Dios, hermano querido, a través de la fe debe derribar esas murallas, hermano querido, que nos tienen estancados en nuestra vida. Que Dios nos ayude para tener victorias, hermano querido, en medio de la fe. Josué, en el capítulo 6, versículo 20, escúcheme bien. No se me vaya la prédica. ¿Está entendiendo, cierto? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. En el versículo 20 de Josué 6, capítulo 6, 20, vemos el resultado de la obediencia y el resultado de la fe. Escúcheme bien. Dice así. Y el pueblo dio gritos y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Hermano querido, el gritar se ocupa mucho en las iglesias y lo hemos conversado con mi esposa, hermano querido. Lamentablemente el gritar se está ocupando mucho en las iglesias para rellenar los cultos. Y es lamentable. Ayer lo conversábamos con mi esposa, donde nosotros hemos estado en iglesias donde la iglesia no dice amén, no dice gloria a Dios, no dice aleluya. Entonces, para que la iglesia no esté callada, la gente empieza a gritar desde el púlpito. Creo que son circunstancias, hermano querido. Hay circunstancias donde usted debe decirse un aleluya fuerte de corazón. Un gloria a Dios, como le dijo la hermana delante ahí, tocada por el Señor en la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero esos gritos, hermano querido, tienen que ser inspirados por Dios, por el Espíritu Santo del Señor. No podemos, hermano querido, tener una iglesia gritona y lleno de carnales. ¿Se acuerda de la predica del otro día, no? Aquí el pueblo estaba gritando porque Dios le estaba dando la victoria.
El muro se había derrumbado. Las murallas de Jericó que parecían tan inquebrantables. Las murallas de Jericó, hermano, creo que eran tan altas, dice la historia, dice la Biblia, que cayeron ante el poder de Dios. Hermano querido, cualquier prueba, cualquier dificultad caerá ante la presencia de Dios. No hay enfermedad, no hay prueba, hermano querido, que pueda contra el poder del Dios. Sí, Señor. No fue la fuerza física, ni la estrategia militar lo que derribó esas murallas, hermano amado, sino porque el pueblo de Dios obedeció a su palabra. La fe fue inquebrantable. Ellos creyeron en la promesa que le hicieron antes de ir a Jericó. ¿Acuerdan lo que le dije al principio de la prédica, lo que le dijo Dios a Josué? Josué, Jericó es tuyo. Te lo entrego en tus manos. ¿Le puedo decir algo en el nombre de Cristo? Y el que esté pasando la prueba, usted dice un amén fuerte. La victoria es suya. Sí, Señor, y también lo tomo para mí porque también estoy en prueba. Sí, Señor. Dios, hermano querido, está aquí, al lado de nosotros. Dios, hermano querido, no está muerto. Dios vive, hermano querido, y es más grande que nuestros problemas, es más grande que nuestras circunstancias, es más grande, hermano querido, que las enfermedades. Dios, hermano querido, está por encima de todos nuestros problemas. Sí, Señor. Dios intervino, hermano querido, de una manera sobrenatural. Bendito sea Dios. Sobrenatural. Para que esas murallas pudiesen caer. Cuando nosotros confiamos en Dios con todo nuestro corazón, van a suceder cosas sobrenaturales. Cuando usted se ponga a orar, escúchame bien, por su cónyuge, por sus hijos, y se lo dice, hermano querido, un pastor que tuvo una madre que oró por su padre 12 años de su vida. Perdón que sea autorreferente, hermano amado. Pero yo sé que cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios y obedecemos a su palabra, Dios, hermano querido, hace cosas, hermano querido, extraordinarias en nuestra vida. Pues yo no concibo, hermano amado, y no quiero criticar a nadie. Dios me libre, hermano amado. Dios me libre y usted no se sienta, el pastor me está criticando. No, estoy hablando en general. Pero yo no concibo, hermano querido, esa familia que uno va a la iglesia y el otro no, que los hijos sí, la mamá no, el papá sí. Una familia disfuncional en lo espiritual, pero llevan 15, 20, 30, 40, 50 años viviendo así. Ya, está bien, hermano querido, y lo creo. Eres nuevo, eres nueva, llevas 3, 4, 5 años en la iglesia. Sí, va a costar, amén. Pero no puede toda una vida, hermano querido, sirviendo uno al Señor y el otro no. Algo el Señor tiene que hacer. Y para eso debemos ser obedientes y tener fe. Y Dios hará. Sí, Señor. Yo quiero darle a usted un aliento. Que al pasar los años, Dios tiene que hacer algo en su esposo. Dios tiene que hacer algo en sus hijos. Dios tiene que hacer algo en sus nietos. Porque el Dios que sirve usted es un Dios poderoso, hermano. Es el Dios de lo imposible, aleluya. No importa cuán grande o altas sean nuestras dificultades que estamos viviendo hoy en día. El poder de Dios es capaz de derribar cualquier obstáculo. Si caminamos en fe y en obediencia, veremos su gloria de Dios. Aunque Jericó fue destruida por completo, Jericó fue destruido tremendamente. Dice la historia, dice la Biblia, que después que se derribaron las murallas, escúchame bien, esto es lindo, es maravilloso. Se derribaron las murallas. Dice la historia que Josué envió a todos los guerreros. Vayan a conquistar, y mataron a todos, hermano querido. Esos se enseguecieron. Mataron mujeres, abuelos, hombres, vacas, asnos, mataron a todo lo que veían. Y dice la Biblia que a través de esta historia maravillosa, Dios manifestó la misericordia de una familia. ¿Sabe cuál es esa familia, no? Rahab. De Jericó
fue la única familia que se salvó. ¿Sabe por qué? Porque Rahab tenía fe. Dice la historia que Rahab, la prostituta, esta mujer había escondido a 2 espías que habían ido antes a ver la tierra. Y esta mujer le había dicho a estos 2 espías, voy a parafrasear la palabra, y dice la Biblia que esta mujer le dice a estos 2 espías, ok, yo los voy a guardar porque yo sé que su Dios es un Dios vivo. Ella reconoció que el Dios que tenían esos 2 espías era el Dios verdadero, aleluya. Y le dijo, yo los voy a esconder, pero cuando sea el tiempo que ustedes vengan, por favor, quiero irme con ustedes. Y dice la Biblia, y esto es maravilloso, hermano querido. En Josué capítulo 6, versículo 25, dice la escritura, Josué dejó con vida a Rahab la ramera, y a la familia de su padre, y a todos los que ella tenía, y habitó en medio de Israel hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. O sea, pastor, ¿qué quiere decir con esa historia? Que Dios nos va a cuidar en medio de la prueba. Rahab, a pesar de que la ciudad estaba condenada a destruirse, Jericó iba a desaparecer, pero dice la historia que Dios tenía puestos los ojos en Rahab. La salvó, hermano querido, por su fe. Esta historia nos muestra que la gracia de Dios no hace distinción de personas. La gracia de Dios puede alcanzar a un doctor, pero también a una prostituta. Puede alcanzar a un ingeniero, pero también, hermano querido, a un drogadicto. La gracia de Dios, hermano querido, es para todo aquel que en él cree. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Mire qué lindo, maravilloso, gloria a Dios para siempre. Dios no hace distinción de personas. Yo no tengo un Dios que hace distinción de personas. No. Dios ofrece la salvación y la gracia a todos. Independientemente de nuestra historia que tengamos en la vida. Al igual que Rahab, a lo mejor nosotros no estamos en lo que estaba Rahab, pero todos tenemos una historia. Todos ustedes vienen con una historia. Y Dios no le importa, hermano querido, su historia. Dios le importa que usted abra su corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Apocalipsis 3:20. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Al igual que Rahab, nosotros también podemos ser salvos si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nadie está fuera del alcance de su misericordia. Ya estoy terminando ya. Linda la historia. La caída de Jericó es una poderosa lección de 2 principios: fe y obediencia. Usted se va a ir con esta palabra, ¿no? ¿De qué hablamos el martes? Fe y obediencia. Las murallas de nuestra vida, sean de dudas, sean de miedos, sean de enfermedades, circunstancias difíciles, solo caerán cuando confiemos completamente en la promesa de Dios y obedezcamos a su palabra. Esta historia es tremenda y nos enseña que a pesar de nuestras fallas, a pesar que de repente somos chuecos, hermano querido, y somos más chuecos con plátano muchas veces, con el Señor, la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Y su poder es capaz de transformar cualquier situación. Y con esto termino, escúchame bien. ¿Qué muralla usted está pasando en este momento? ¿Qué muralla usted está atravesando? ¿Qué problemas usted está viviendo en este momento que no la deja avanzar o que se siente estancado? La pregunta es, ¿usted está dispuesto a confiar y obedecer a Dios?
Esta palabra reflexiva, reflexionemos. A ver, ¿qué muralla tengo arriba que no me ha dejado avanzar? Soy avaro, soy gruñón, digo malas palabras. ¿Qué murallas tenemos? ¿Le tengo mal a un hermano? ¿Qué murallas tenemos en nuestra vida, hermano querido? Que no nos dejan avanzar. Aunque muchas veces no entendamos la situación que estamos pasando, seamos como el pueblo de Israel, que solo obedeció a Dios y tuvo fe. Y veremos las murallas de nuestra vida derribarse para la gloria de Dios. Cuando nosotros aprendamos a tener fe y a obedecer a Dios, alcanzaremos la victoria que Dios nos prometió. Aleluya, póngase de pie. Dele más volumen a esa alabanza que me encanta. Las murallas de mi vida yo las conozco. Y Dios las conoce porque yo se las he dicho en mis oraciones. Hay murallas, Señor, que no me han dejado avanzar en mi vida. Hay murallas, Señor, que hay que derribar. Hay murallas en su vida, usted se conoce. Yo no los conozco, usted se conoce. Hay murallas que Dios tiene que derribar. Y para eso ponga su fe y obedezca la palabra de Dios. Voy a orar por aquellos que tengan murallas. Por aquellos, hermanos queridos, que todavía no dejan algo en su vida que los tiene estancados. Quiero orar por usted, si puede se arrodilla. Y vamos a arrodillarnos ante Dios. Y vamos a orar, hermano querido, por estas murallas que muchas veces no nos dejan avanzar. Cierra sus ojos. Yo soy Jesús, ¿qué esperas? Acércate, te quiero dar felicidad y solo ya no vas a estar. Yo soy Jesús.